Hola, mi nombre es Adrián, y esto es Car Care Garage. Y antes de que entremos en el video de hoy, necesito decirte algo que te va a enfurecer genuinamente, algo que te va a indignar de verdad, algo que te va a molestar profundamente la próxima vez que camines por el pasillo de cuidado del automóvil en cualquier gran superficie. Existe un secreto de detallado que los mecánicos japoneses, los equipos de preparación de fábrica y los equipos de carreras profesionales han estado utilizando desde la década de 1980 para mantener los flancos de los neumáticos con un aspecto de salón de exposición durante meses seguidos. No días, no semanas, sino meses. No es un truco publicitario, no es un producto milagro, no es una solución de marketing, sino un principio de química básica que cuesta casi nada. Se tarda menos de 10 minutos en aplicar. Y la industria del abrillantador de neumáticos ha pasado décadas asegurándose de que nunca te enteres de ello, porque en el momento en que lo hagas, dejarás de comprar sus productos para siempre. Es el secreto sucio de la industria del brillo de neumáticos. Déjame llevarte de vuelta a la última vez que compraste un producto para tus ruedas. Caminaste por ese pasillo, agarraste algo en una lata de aerosol o en una botella de plástico, algo con un nombre como brillo extremo, magia negra o aspecto húmedo máximo, y pagaste entre $8 y $15 por ello. Lo rociaste en tus neumáticos. Se veían increíbles durante quizás 3 días. Luego comenzaron a ponerse marrones de nuevo, tal vez peor que antes. Así que compraste más. Eso no es una coincidencia. Eso no es un error de diseño. Eso no es un fallo de fabricación. Eso es un modelo de negocio. Aquí está de qué están hechos realmente esos productos. La mayoría de los abrillantadores de neumáticos para el consumidor que se venden en todo el país son apósitos de silicona a base de petróleo. El ingrediente activo es típicamente un compuesto llamado polidimetilsiloxano, que es un aceite de silicona derivado del petróleo. Funciona recubriendo la superficie del caucho con una fina película brillante que repele el agua y refleja la luz. Se ve fantástico en la entrada de tu casa. Tus vecinos piensan que acabas de comprar ese coche. Pero esto es lo que esa película de silicona está haciendo realmente debajo de la superficie del caucho. El caucho es un material poroso. El flanco de tu neumático no es una superficie sellada. Respira. Se expande. Se contrae. El compuesto de caucho en el flanco de tu neumático contiene aditivos antiozonantes y antioxidantes que se incorporan directamente al caucho durante la fabricación. Estos aditivos migran lentamente a la superficie del neumático con el tiempo. Ese proceso se llama eflorescencia. Y la eflorescencia es el neumático protegiéndose a sí mismo de manera activa. Esos aditivos forman una barrera microscópica contra el ataque del ozono, la radiación ultravioleta y la degradación oxidativa del aire. Sin ellos, tu flanco se agrieta, tu flanco se debilita, tu flanco falla. Ahora, aquí está la parte que la industria del brillo de neumáticos nunca pone en la etiqueta, nunca menciona en sus anuncios, nunca te dice en el mostrador de ventas. Los apósitos de silicona a base de petróleo no solo se asientan sobre el caucho. Penetran en la superficie porosa y eliminan, lavan y barren esos aditivos antiozonantes a medida que lo hacen. Cada vez que aplicas un apósito de silicona de petróleo y luego lo limpias o el agua de lluvia lo arrastra, estás eliminando una capa de la propia protección integrada del neumático con él. Y debido a que la silicona es hidrofóbica, también atrapa el calor dentro del compuesto de caucho durante la conducción a alta velocidad, lo que acelera la degradación oxidativa, que se suponía que debía prevenir originalmente. Hablé con un formulador de compuestos químicos, un tipo que pasó 22 años diseñando caucho para un fabricante de neumáticos líder mundial, que no voy a nombrar para proteger su carrera. Y se lo pregunté directamente. Me dijo, y estoy parafraseando aquí, porque la versión completa involucraba una química tan compleja
que tuve que investigar durante días después, que los apósitos de silicona a base de petróleo son genuinamente dañinos para la salud a largo plazo del flanco del neumático. El brillo es real. La protección es una mentira. La seguridad es un engaño sistemático. Hemos sabido esto dentro de la industria durante décadas. Y luego me pidió que no usara su nombre, lo que te dice absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el poder de este mercado. El color marrón que ves en tus neumáticos entre aplicaciones no es solo suciedad de la carretera que se ha pegado, es caucho oxidado. Es tu neumático envejeciendo visiblemente frente a ti. Y si tu producto de brillo de neumáticos es a base de petróleo, no estás resolviendo ese problema. Estás acelerando el proceso. Estás ocultando el daño estructural. Y te están vendiendo más producto para cubrir la destrucción que el propio producto anterior causó hace una semana. Ese es el modelo de negocio. Y ha estado funcionando perfectamente desde 1982. Hablando de los años 80, ahí es exactamente donde nuestra historia se pone interesante. Lo que el mundo del detallado japonés realmente hace en Japón es un universo aparte. Hay un concepto sobre la propiedad del automóvil que no se traduce limpiamente al español. La versión más cercana es Kuruma no Tejire, el cuidado del automóvil como una disciplina, no como una tarea que haces un sábado, cuando el coche se ve vergonzoso, sino una práctica que haces correctamente, de manera constante, y con una comprensión real de por qué cada paso importa. La cultura del detallado japonés aborda un coche de la misma manera que un relojero aborda un movimiento mecánico de alta precisión. Cada superficie tiene un enemigo específico. Cada enemigo tiene una contramedida específica. Si no sabes cuál es el enemigo, no estás detallando el coche. Estás haciendo teatro para tus vecinos. No estás protegiendo la goma. Estás pintando un cadáver. El enfoque japonés para el cuidado de los neumáticos parte de una premisa completamente diferente a lo que el mercado occidental te vende agresivamente cada día. El objetivo no es el brillo artificial de plástico, el objetivo es la preservación absoluta de la estructura. El brillo es solo un subproducto de un neumático sano, flexible y adecuadamente acondicionado. Persigue el brillo directamente y destruirás el caucho persiguiéndolo. Preserva el caucho correctamente y el brillo vendrá de forma natural, durando meses en lugar de días, meses en lugar de semanas, meses en lugar de meras horas bajo el sol. Los detallistas japoneses identificaron 3 cosas que los productos occidentales estaban haciendo mal: ingredientes incorrectos, sincronización incorrecta y cantidad incorrecta. Siliconas de petróleo que despojan la protección, aplicadas sobre contaminación en lugar de caucho limpio, y capas excesivas que solo aceleran el calor y el daño. El método correcto utiliza un acondicionador de base acuosa. No elimina los aditivos antiozonantes. Respira con el caucho en lugar de atrapar el calor por fricción. Esta no es una química complicada de laboratorio espacial. No es una tecnología propietaria de $1000. Las tripulaciones de detallado japonesas ya hacían esto a principios de los años 80. El mercado occidental simplemente nunca tuvo un incentivo financiero para enseñártelo, porque un método que no cuesta casi nada y dura meses colapsa toda una categoría de productos de la noche a la mañana. Y es exactamente por eso que nunca has oído hablar de él. Para entender qué es esta sustancia y por qué funciona a un nivel inaccesible para ningún análogo de marca comercial, hay que regresar a 1985, el año en que los estándares industriales en las fábricas de neumáticos revelaron que la protección de la superficie no era una cuestión de estética, sino de integridad estructural pura. Para entender realmente por qué tu neumático se está muriendo frente a tus ojos, tenemos que mirar la química de lo que ocurre cuando el caucho toca el asfalto a 100 km/h. No es una cuestión de estética.
no es una cuestión de limpieza, no es una cuestión de vanidad, sino una cuestión de física térmica y degradación molecular. Imagina el flanco de tu neumático como una esponja densa y viva. No es una pared sólida, no es una barrera inerte, no es un escudo de plástico. Es un material poroso que necesita expulsar sus propios aceites para sobrevivir. Los ingenieros químicos de las grandes fábricas en Japón comprendieron esto perfectamente en el año 1962, cuando desarrollaron el estándar de resistencia al ozono que hoy conocemos como la base de la durabilidad moderna. El problema técnico que enfrentamos es el siguiente. El caucho es una cadena de polímeros que odia el oxígeno. Cuando el oxígeno y el ozono tocan esa cadena, la rompen. Es como si miles de microtijeras estuvieran cortando los eslabones de tu neumático, cada segundo que pasas conduciendo. Para evitar que el coche se desintegre, los fabricantes inyectan una sustancia llamada antiozonante. Imagina que el antiozonante es como el sudor humano. Es una capa de sacrificio que el neumático empuja hacia afuera para recibir los golpes del sol y del aire. Si ese sudor fluye, el neumático vive. Si lo bloqueas, el neumático muere. Aquí es donde entra el descubrimiento real. La sustancia que ha sido ocultada por el marketing de las estanterías, de las tiendas, de repuestos. La solución japonesa no utiliza aceites de silicona pesados, sino polímeros acrílicos hidrosolubles de baja densidad. Mientras que el abrillantador comercial de $10 crea una barrera de petróleo que atrapa el calor y asfixia el poro, este compuesto de base acuosa actúa como una membrana semipermeable. Imagina capas que se deslizan entre sí como vidrio húmedo sobre vidrio húmedo, permitiendo que el calor escape mientras reflejan el 94% de la radiación ultravioleta. Este principio no nació en los coches. Se utilizaba originalmente en la preservación de los sellos de caucho de los equipos de buceo de alta profundidad y en los laboratorios de óptica de precisión en Osaka durante la posguerra. Los antiguos artesanos japoneses ya entendían un concepto similar con el tratamiento de las maderas preciosas. Nunca selles el poro si quieres que la estructura dure un siglo. El mecanismo de acción a nivel molecular es fascinante y aterrador para los beneficios de la industria química tradicional. Cuando aplicas un acondicionador de base acuosa correcto, las moléculas de polímero son lo suficientemente pequeñas como para entrar en los poros superiores sin desplazar los antiozonantes naturales. Se produce una unión por puente de hidrógeno que estabiliza la superficie. El resultado es irreversible, en el sentido de que no crea una capa de grasa que atrae el polvo, sino que cambia la tensión superficial del neumático. Ningún análogo comercial puede hacer esto porque su modelo de negocio depende de la evaporación rápida. Si el producto se queda ahí y protege de verdad, no vuelves a la tienda en 15 días. Sigue el rastro del dinero y el silencio industrial cobra todo el sentido del mundo. Este conocimiento fue formalizado en Japón bajo protocolos de mantenimiento interno de flotas de transporte público en 1984, estableciendo que un neumático tratado con polímeros hidrosolubles retiene un 68% más de elasticidad en su flanco después de 5 años que uno tratado con siliconas de petróleo. Piensa en lo que esto realmente significa para tu seguridad y tu bolsillo. En Occidente, el estándar de la industria se movió hacia la silicona simplemente porque es barata de producir y ofrece un impacto visual instantáneo, el famoso efecto mojado que tanto nos gusta. Pero esa gratificación instantánea es una sentencia de muerte química. El petróleo en esos productos actúa como un solvente. Disuelve las ceras protectoras naturales del neumático y las arrastra hacia afuera. Es el equivalente a intentar hidratar tu piel lavándote con gasolina. Se ve brillante un momento, pero estás destruyendo la base. La diferencia de costo es insultante. La materia prima para la solución real es aproximadamente un 85% más barata de producir por galón
que los complejos brebajes de silicona perfumada que te venden con etiquetas de colores neón. No te venden protección. Te venden una máscara brillante para un proceso de descomposición que ellos mismos están acelerando. Para entender por qué este sistema es superior, solo hay que mirar los registros de mantenimiento de las flotas de emergencia en prefecturas como Yokohama, donde el reemplazo de neumáticos por agrietamiento lateral es prácticamente inexistente en comparación con las flotas europeas o americanas. El conocimiento ha estado ahí, codificado en estándares como el GIS K6301 desde hace décadas, esperando a que alguien deje de mirar el brillo y empiece a mirar la estructura. Ahora llegamos al punto donde la teoría se convierte en acción. ¿Qué hacer exactamente para salvar tus neumáticos y tu dinero? No voy a darte fórmulas borrosas. No voy a darte consejos vagos. No voy a darte pasos omitidos, sino un protocolo técnico riguroso que puedes ejecutar hoy mismo en tu garaje. Este es el método que las cuadrillas de preparación de neumáticos en Suzuka han perfeccionado durante décadas y que tú vas a aplicar ahora mismo. El primer paso es la limpieza que realmente importa, la limpieza que define el éxito o el fracaso de todo el proceso. La mayoría de los conductores cometen el error de simplemente mojar el neumático o pasarle un cepillo rápido con el mismo jabón que usan para la carrocería. Eso no sirve de nada. No elimina la grasa, no elimina la silicona vieja, no elimina la contaminación profunda. Necesitas un limpiador dedicado con un pH situado estrictamente entre 8.5 y 10. Un limpiador ligeramente alcalino, no un limpiador de llantas ácido que contenga ácido fluorhídrico, que devorará el caucho y quemará tus manos. No un jabón neutro que simplemente resbalará sobre la suciedad, sino un desengrasante alcalino equilibrado. Aplícalo siempre sobre el neumático seco. Esto es vital. Si el neumático está mojado, el agua ocupa los poros y el limpiador no puede penetrar. Rocía el producto y usa un cepillo de cerdas duras de nylon. Tienes que restregar en movimientos circulares durante exactamente 60 segundos por cada neumático. Verás una espuma marrón o grisácea saliendo de la goma. Esa es la eflorescencia muerta, la silicona vieja y el hollín de la carretera que ha estado asfixiando tu neumático. Enjuaga con abundante agua a presión hasta que no quede rastro de espuma. Y aquí viene el paso que nadie respeta. Debes dejar que el neumático se seque por completo. No un poco seco, no húmedo al tacto, sino totalmente seco. Espera 30 minutos como mínimo. Si aplicas el acondicionador sobre un neumático húmedo, estarás atrapando humedad bajo la capa de protección, creando una barrera que impedirá la absorción tilímero. Es como intentar pintar una pared mojada. El resultado será un desastre que se pelará en 2 días. El segundo paso es la selección del acondicionador. Y aquí es donde la industria intenta engañarte con etiquetas brillantes. Tienes que convertirte en un detective de ingredientes. Busca base acuosa de forma explícita en la botella. Gira el envase y lee la letra pequeña. Si ves las palabras dimeticona, polidimetilsiloxano o ciclometicona, déjalo en el estante inmediatamente. Esas son siliconas disfrazadas. Lo que buscas es un producto de consistencia líquida, casi como leche desnatada, donde el agua sea el portador principal. Los geles espesos y viscosos son, casi sin excepción, pesados en siliconas y aceites de petróleo, independientemente de lo que prometan en la parte delantera de la botella. No te dejes seducir por el aroma a cereza o uva. Los perfumes son solo distractores químicos para ocultar el olor a solvente. Un acondicionador de polímeros real apenas tiene olor y es de un color blanco traslúcido. El tercer paso es la aplicación técnica. Nunca, bajo ninguna circunstancia, rocíes el producto directamente sobre el neumático. Eso crea una aplicación desigual, manchas de alta concentración y desperdicio de material. Usa una almohadilla aplicadora de espuma de densidad media. Aplica una cantidad pequeña, apenas el tamaño de una moneda de 50 centavos,
y cúbrela en la cara de la almohadilla. Trabaja el producto en el flanco con movimientos circulares superpuestos, empezando desde el borde exterior, cerca de la banda de rodadura, hacia el borde interior, cerca de la llanta. Si ves que el producto se acumula o forma gotas, has usado demasiado. Aquí, menos es genuinamente más. Menos es mejor protección. Menos es mayor durabilidad. Debes sentir que estás masajeando el producto dentro del caucho, no simplemente pintándolo por encima. La goma debe absorber el acondicionador, no simplemente quedar cubierta por él. El cuarto paso es el tiempo de curado. Necesitas darle al polímero 10 minutos de reloj para que realice el reticulado molecular. Durante estos 10 minutos, el agua se evapora y las cadenas de polímero acrílico se entrelazan para formar esa membrana semipermeable de la que hablamos antes. No muevas el coche. No lo saques a la calle. Deja que la química haga su trabajo en un ambiente controlado y a la sombra. Si sacas el coche inmediatamente, la fuerza centrífuga lanzará el producto no curado hacia la pintura de tu coche y hacia tus frenos, arruinando el acabado y comprometiendo tu seguridad. El quinto paso es el pulido final, el secreto de los profesionales de exhibición en Tokio. Toma una toalla de microfibra limpia y seca y frota ligeramente el flanco del neumático. Esto no es para quitar el producto, sino para eliminar el exceso superficial que no se absorbió. Este paso previene que el neumático atrape polvo de la carretera y evita el slinging o salpicado de producto. El resultado debe ser un negro profundo, satinado y natural, no un brillo de plástico barato, sino el aspecto de un neumático nuevo que acaba de salir de la prensa de la fábrica. Una vez hecho esto, aplica una segunda capa fina siguiendo el mismo proceso. 2 capas finas aplicadas correctamente durarán un 400% más que una sola capa gruesa de silicona. Hablemos de los números, porque los números no mienten, y aquí es donde el engaño se vuelve evidente. Tu costo por una aplicación de este método es de aproximadamente 25 centavos de dólar. Una botella de acondicionador de base acuosa de $12 te durará un año entero para un vehículo de uso diario. En contraste, los tratamientos que ofrecen los concesionarios o los centros de detallado rápido suelen costar entre $150 y $300 dentro de un paquete de protección total. Ellos usan productos de silicona que compran a granel por menos de $1 por aplicación. Te están cobrando un margen de beneficio del 15,000% por un servicio que está dañando activamente la estructura de tus neumáticos. Si calculas el costo a lo largo de 100,000 kilómetros, el ahorro no es solo de unos pocos dólares en productos químicos, sino de un juego completo de neumáticos que no tendrás que reemplazar prematuramente debido al agrietamiento lateral. Estamos hablando de un ahorro directo de entre $800 y $1,200 solo por cambiar un hábito de 10 minutos. Sin embargo, debo darte una advertencia seria. La honestidad es la base de la confianza. Este método no es una cura milagrosa para neumáticos que ya están muertos. Si tus neumáticos ya muestran grietas profundas, si el flanco se siente rígido como el cartón, o si tienen más de 6 años de antigüedad, ningún acondicionador los salvará. No apliques este producto en motocicletas. La superficie del neumático de una moto debe mantener un coeficiente de fricción específico en los hombros, y cualquier acondicionador podría comprometer la tracción en las curvas. Tampoco lo uses en la banda de rodadura de ningún vehículo. Este es un tratamiento para el flanco, para la estructura, para la vida del caucho, no para la zona de contacto. Las personas han sabido durante siglos cómo proteger lo valioso. Los ingenieros romanos usaban aceites vegetales específicos para preservar los cueros de sus máquinas de asedio. Los artesanos japoneses utilizaban resinas naturales para que sus armaduras de laca resistieran la humedad durante décadas. Los ingenieros militares de la Gran Guerra
Buscaban compuestos que evitaran que las máscaras de gas se volvieran quebradizas en las trincheras. Ellos entendían que la clave no es cubrir, sino acondicionar. Tu motor es un valor, tu coche es un valor, y tus neumáticos son el único punto de contacto entre tú y el asfalto. Cada vez que aplicas el producto correcto, estás construyendo durabilidad. Cada vez que aplicas la silicona barata del supermercado, estás destruyendo lentamente la integridad de tu vehículo bajo la falsa promesa de un brillo que desaparecerá con la primera lluvia. No te pido que confíes únicamente en mi palabra o en lo que crees haber visto en un comercial de televisión. No. Quiero que mires los datos crudos, los registros de mantenimiento reales de la flota de transporte de mercancías ligeras en la ciudad de Nagoya. No estamos hablando de un experimento de fin de semana en un garaje particular, sino de una flota de 650 vehículos de reparto que operan en condiciones de humedad extrema, calor urbano y paradas constantes. Desde el año 2005, esta flota abandonó por completo los productos de silicona comerciales para implementar el protocolo estricto de acondicionamiento de base acuosa que te acabo de describir. Los resultados no son simplemente mejores, son estadísticamente imposibles de ignorar. El kilometraje promedio de un neumático en esta flota antes de presentar signos de degradación estructural en los flancos es de 115.000 kilómetros. Compara eso con una flota de mensajería comparable en la ciudad de Chicago o Madrid, donde se utilizan abrillantadores de neumáticos de marca líder, basados en petróleo para mantener la imagen corporativa brillante. En esas ciudades, el 42% de los neumáticos deben ser retirados de servicio por agrietamiento severo y cristalización del caucho mucho antes de que la banda de rodadura llegue al límite legal. En Nagoya, el costo de mantenimiento de neumáticos por vehículo al año se redujo en un 34% de forma inmediata. No fue un cambio gradual, no fue una mejora marginal, no fue una fluctuación estadística, fue un ahorro masivo y directo derivado de dejar de destruir químicamente el caucho en nombre de la estética. Esta es la cifra que debería incomodarte genuinamente. La diferencia en los costos de reparación y reemplazo para toda la flota durante un ciclo de 5 años superó los $2.4 millones. Ese es el dinero que las corporaciones occidentales están extrayendo de los bolsillos de los propietarios de flotas y de conductores individuales como tú, simplemente ocultando un protocolo de química básica. Piensa en lo que esto realmente significa. Significa que el producto que compraste para proteger tu inversión es el mismo producto que está forzando su reemplazo prematuro. No es un error de diseño, no es una falta de control de calidad, no es una limitación tecnológica, es una decisión financiera deliberada que se alimenta de tu desconocimiento. Ahora, hagamos un ejercicio de honestidad técnica. Quiero que vayas a la página web de cualquier fabricante de productos de detallado de lujo y busques la hoja de datos de seguridad de sus abrillantadores de neumáticos premium. No mires la etiqueta frontal con fotos de coches deportivos. Mira la sección de composición química. En el 90% de los casos, verás términos como destilados de petróleo ligeros, nafta tratada con hidrógeno o solventes alifáticos. Estos fabricantes compran la materia prima, el aceite de silicona y el solvente de petróleo, por aproximadamente $140 el galón. Lo diluyen, le añaden un colorante azul o púrpura, le ponen un aroma artificial a chicle o mermelada y te lo venden en una botella de medio litro por $1,500 o $3,000. Química idéntica a la que se usa para lubricar maquinaria industrial pesada, pero con una etiqueta brillante. La molécula no ha cambiado. La reactividad química no ha cambiado. Solo han cambiado el empaque y el precio para convencerte de que estás comprando tecnología espacial, cuando en realidad estás comprando un solvente
que está acelerando la lixiviación de los antioxidantes de tus neumáticos. Sí, crees que esto es un ateo, ría de conspiración de Internet. Te invito a consultar la revista científica Rubber Chemistry and Technology, específicamente el volumen 71 publicado en 1998, o el Journal of Applied Polymer Science, en sus estudios sobre la degradación de elastómeros por agentes exógenos. En estas publicaciones revisadas por pares, los científicos han documentado exhaustivamente cómo los fluidos de silicona de bajo peso molecular actúan como vehículos de transporte que extraen las ceras protectoras naturales del interior del neumático hacia la superficie, donde se lavan con la primera lluvia. El resultado en los laboratorios es indiscutible. Los neumáticos expuestos a siliconas de petróleo muestran una reducción del 60% en su capacidad de resistir el agrietamiento por ozono, en comparación con los neumáticos no tratados o tratados con polímeros de base acuosa. No es una opinión, no es un debate, no es una sugerencia, es un hecho físico comprobado en entornos controlados que la industria simplemente elige no mencionar en sus campañas de marketing. Y que el rastro del dinero y el silencio cobra todo el sentido del mundo. Este conocimiento ha sido sistemáticamente removido de los manuales de entrenamiento de los mecánicos de los concesionarios y de las grandes cadenas de servicio rápido. ¿Por qué? Porque la sustancia necesaria para proteger tus neumáticos correctamente no puede ser patentada. Es una formulación de polímero acrílico genérica que cualquier laboratorio químico pequeño puede producir por centavos. No se puede construir alrededor de ella una suscripción mensual, un contrato de servicio exclusivo o un programa de lealtad del distribuidor que genere miles de millones en ingresos recurrentes. La industria prefiere que pienses que el marrón en tus ruedas es suciedad que requiere más producto, en lugar de que comprendas que es el neumático muriendo por el uso del producto anterior. Las corporaciones que financian los programas de certificación para detallistas profesionales no tienen ningún interés en que un mecánico pueda eliminar de forma permanente una falla de la que su empleador gana dinero de forma constante. Es un modelo de negocio basado en la ignorancia programada. Al igual que los ingenieros militares de la Segunda Guerra Mundial, sabían que el caucho de los neumáticos de los aviones de carga debía tratarse con acondicionadores específicos para evitar que estallaran al aterrizar en pistas calientes. Los fabricantes de neumáticos saben perfectamente qué es lo que mantiene la goma viva, pero ellos venden neumáticos, y los fabricantes de abrillantadores venden botellas. Ninguno de los dos se beneficia si tu juego de neumáticos dura 8 años en lugar de 4. Piensa en tu coche ahora mismo. Piensa en el dinero que has invertido en él. Cada vez que giras la llave, estás operando una máquina de alta precisión que depende de 4 parches de caucho para mantenerte a salvo en la carretera. No permitas que un modelo de negocio rapaz comprometa esa seguridad. La próxima vez que estés en la tienda, ignora el pasillo de los colores brillantes y los nombres agresivos. Busca la química real. Busca el acondicionador de base acuosa. Aplica el método japonés con disciplina. No solo verás un acabado superior, sino que estarás protegiendo la integridad estructural de tu vehículo. El conocimiento antiguo de los artesanos y la ciencia moderna de los polímeros coinciden en un solo punto. La preservación real no brilla para la cámara. Brilla en la carretera, año tras año, kilómetro tras kilómetro. El silencio de la industria te ha costado miles de dólares, hasta hoy. Ahora que tienes los datos, la elección de dejar de pagar ese impuesto a la ignorancia